¿Cómo están? Tengo algunos breves anuncios antes de comenzar. Tenemos varias áreas donde tenemos necesidad de servidores y obviamente si no se llenan estas áreas no estamos preocupados porque Dios provee para sus ministerios. Algunos de estos son deseos, algunos de estos son necesidades. Me gustaría que tengamos un ministerio de libros, donde podamos tener libros buenos, importantes, para recomendar a la congregación, porque por medio de buenos libros uno crece. Entonces, alguien que se encargue de esos libros. Tenemos una que otra persona que está trabajando un poquito con la iglesia Chino Valley Community para lo de los eventos, pero sería bueno que tengamos a alguien que el tiempo completo se podría dedicar a hacer una conexión entre nosotros y ellos para no solamente los eventos, pero otros asuntos que surgen. Tenemos a Ronnie que hace el PowerPoint. Sería bueno tener una persona más. Sería bueno tener una persona que se encargue del evangelismo. Sería bueno que nuestro ministerio en inglés esté un poquito más sólido. Podemos agregar muchas cosas para mejorar ese servicio. Y también una grande necesidad es alguien que nos ayude a hacer seguimiento a las personas. La iglesia hispana necesita mucho seguimiento de las personas que reciben al Señor, para que se mantengan estables, el discipulado, trabajar con ellos, visitarlos, llamarlos. Y yo hago lo que puedo, mi esposa y algunas otras personas también hacen lo que pueden, pero otra vez son cosas que necesitamos. Y quizás no necesitamos un ministerio, que quizás cada uno debemos estar involucrados en hacer seguimiento, llamar a personas que no vemos en la iglesia, porque estamos hablando de un alma y estamos hablando de que si las personas se alejan de Dios, se pierden, y estamos hablando del hecho de que la Biblia nos exhorta a exhortarnos cada día, a animarnos, a buscar a los perdidos. Y como les digo, hacemos lo que podemos, pero también con tantos quehaceres es difícil. Entonces, esos son los ministerios que están disponibles. Puedes hablar conmigo en cualquier momento si quieres ayudar. Les mandé un texto a los hermanos que van a venir el próximo domingo a las 6 de la tarde para la clase de predicación. Ya ustedes tienen el libro, ya saben los capítulos, nada más les voy a repetir. Procuren leer todo el libro, tienen 8 días. Pero si no pueden leer todo el libro, por lo menos lean los primeros 7 capítulos, que son los más importantes para prepararnos para dar un mensaje. Y ya en el curso se va a cubrir cómo dar un mensaje. ¿Okay? Y finalmente, hice unos flyers para ir a repartir en Pomona. El evangelismo es algo que tiene que ser una semilla sembrada constantemente, como cristianos individualmente y como iglesia. No hay un momento donde debemos de sembrar esa semilla en las almas de las personas. Entonces, como iglesia, lo estamos haciendo ahorita en Pomona, en el sur de Pomona, a 4 millas de aquí. Entonces, estamos llegando ahí los martes. Hasta el momento ha llegado una persona. Y para mí eso es suficiente. No estoy seguro si vamos a poder continuar en el invierno, no estoy seguro si vamos a poder continuar cada semana, pero por el momento vamos a seguir intentando sembrar esa semilla. Entonces, tengo flyers para repartir. Quería ir a repartirlos yo y los que quieran ir conmigo hoy, pero no voy a poder. Probablemente voy a ir yo mañana, pero si alguien quiere ir, independientemente de que yo vaya con él o ella o ellos, por favor díganme, les doy una cantidad de flyers y ustedes saben que es para un estudio que se está haciendo el martes. Hay otras personas interesadas en ese estudio, pero por el momento está llegando una persona. Es una misión, pero lo más importante es que es obediencia, es como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, siendo fiel a sembrar la semilla. Entonces, por favor, consideren apoyar.
Juan capítulo 7. Como pueden ver, el título del mensaje es Sed de Dios. Y vamos a orar y vamos a comenzar. Padre Santo, una vez más te ruego que tú uses a esta iglesia como una iglesia fiel, que nos ministramos los unos a los otros, que te adoramos a ti, Señor, como nuestro Dios, como el anhelo principal de nuestro corazón, que estamos activos en la comunidad, que estamos creciendo en tu palabra. Señor, como hemos aprendido hace algunas semanas, tenemos responsabilidades, mayordomía, Señor. No son cosas abrumadoras, porque tu Espíritu nos dirige paso por paso. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles a todo lo que tú nos has dado por el poder de tu Espíritu Santo, por la gracia que tú provees por la muerte de Jesús a nuestras vidas. Y te ruego que esa misma gracia, Padre, abra nuestro entendimiento para saber con respecto a este tema de tener sed por Dios. Enséñanos, Señor, cámbianos, danos ese anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como pueden ver aquí arriba, he puesto como mi título en Juan 7:37, que voy a leer en unos momentos: Sed de Dios, sed de Dios. Es un mensaje que habla de la importancia que es tener sed para el Señor. Y he puesto ese título por dos razones. Primero, el título es fiel al texto que vamos a aprender. Es un buen resumen del tema que vamos a estudiar. ¿Okay? Pero otra razón que puse ese título es porque hay un libro que les quiero recomendar, que estoy leyendo, y se llama Sed de Dios, escrito por John Piper. Es un libro impresionante, impactante, y me está ayudando mucho en esta área de comunión con Dios, de deleite con Dios. En inglés se llama Desiring God. Okay. Les voy a pedir a todos los que están en la alabanza, en el ministerio de la alabanza, que por favor lo lean. Por favor, Eric, ¿dónde está Eric? Está traduciendo. Oh, ¿está traduciendo? Ok. Que los que están en la alabanza, que están aquí, por favor, procuren leer ese libro, terminarlo lo más pronto posible, pero adquirir algo de él, porque en realidad va a mejorar su adoración. ¿Okay? Entonces, todos, les animo a todos, por eso es que quisiera tener un ministerio de libros, que todos podamos leer este libro, porque muchas veces los libros son cosas que Dios le ha dado a personas para abrir nuestros ojos. Es como estudios bíblicos que están recibiendo en la iglesia, pero más extendidos y algunos mucho más profundos y mucho más importantes para nuestras vidas. ¿Okay? El mensaje que les voy a dar hoy no viene de un libro, no viene del libro, el tema es similar, pero es un estudio de la palabra que Dios me ha dado, pero otra vez es algo que lo predico con mucho entusiasmo. Por favor, miren el capítulo 7 de Juan, versículos 37 al 39 para comenzar. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Comienzo con una pregunta esta tarde. ¿Tiene usted sed por Dios? ¿Tiene usted sed por Dios? Les voy a dar una ilustración. Esta se llama la ilustración del estudiante. Dice que según esta historia, había un joven estudiante que fue con su maestro y le preguntó: maestro, ¿cómo puedo encontrar verdaderamente a Dios? Entonces el maestro le pidió al alumno que lo acompañara al río que pasaba por el pueblo y lo invitó a meterse en el agua. Cuando llegaron a la mitad del arroyo, el maestro le dijo: por favor, sumérgete en el agua.
El estudiante hizo lo que se le indicó. Entonces el maestro puso sus manos sobre la cabeza del joven y lo sumergió bajo el agua. En ese momento el estudiante comenzó a luchar. El maestro lo mantuvo quieto. Pasó un momento y el estudiante se revolvía y golpeaba el agua y el aire con los brazos. Aún así el maestro lo mantuvo bajo el agua. Finalmente el estudiante fue liberado y salió disparado del agua, con los pulmones doloridos y sin aire. El maestro esperó unos momentos y luego dijo: cuando desees a Dios, así como deseabas respirar el aire que acabas de respirar, entonces encontrarás a Dios. La Biblia dice en Isaías que cuando buscas a Dios con todo tu corazón, lo encontrarás. Esta ilustración es cierta. Ahora, habiendo encontrado a Dios, ¿debe esa sed disminuirse? ¿Debe esa sed hacerse menos? Y vivimos en una cultura, ustedes bien lo saben, que no tiene una sed por Dios. Muchas personas pueden vivir sin Dios en sus vidas, pueden vivir sin la palabra de Dios, a pesar que hemos sido creados para depender de Dios. Hemos sido creados para que Dios nos ayude a vivir nuestras vidas. Sin embargo, la comida chatarra, que es la abundancia, el materialismo. Gracias, hermano. Gracias por reconocer que me estoy ahogando. La comida chatarra de este mundo, hablando del materialismo, hablando de la abundancia, apaga nuestro deseo, nuestro anhelo de estar en la presencia de Dios. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. Va a ser más fácil para un camello que entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la abundancia apaga el anhelo por Dios. Y como le digo, es triste, porque la Biblia nos enseña que solamente Dios, una relación con Dios, nos satisface, una relación íntima. En Eclesiastés 2, Salomón se puso a investigar este tema de qué es lo que satisface, qué es lo que llena el corazón del hombre. Entonces él dice, Eclesiastés 2:4, yo engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve posesión grande de vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos del hombre. Y sigue su lista, ¿verdad? No me negué mis ojos de ninguna cosa que deseaba, ni aparte de mí el placer alguno. Pero luego dice en Eclesiastes 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, en otras palabras, me di cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esa es la triste realidad. No hay satisfacción en las cosas de este mundo, no hay satisfacción en materialismo, no hay aún satisfacción en las amistades, en las relaciones, en la familia, porque no fuimos diseñados para que esas cosas satisfagan nuestros corazones. Entonces, lo que yo propongo enseñar y plantear en sus corazones es la necesidad de desarrollar una sed hacia Dios, una sed que busca ser saciada en Él y únicamente en Él. En este capítulo 7, el libro de San Juan, es un libro que tiene un objetivo. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo del libro de San Juan? Es que uno crea en Jesucristo. En Juan 20:31, Juan nos dice, estas cosas han sido escritas para que creas en el Hijo de Dios y que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, esa vida que Dios quiere que tengamos en su Hijo no es simplemente cualquier vida, no es vida
en el mundo, la vida bajo el sol, es la vida Zoe, que es la vida eterna, vida verdadera, es una calidad de vida que el mundo no puede experimentar. Entonces, en este pasaje, el capítulo 7, el autor Juan está tratando de establecer el hecho de que Jesucristo, después de esta declaración pública que él hace en este pasaje, él se está declarando a ser el único que puede satisfacer nuestra sed, porque Él es el Mesías, el único que derrama el Espíritu Santo. Entonces, para darles un poquito de trasfondo, para no comenzar y leer solamente de un tiro, los discípulos han estado en este capítulo 7 viajando con Jesús de Galilea a Jerusalén. Jesús andaba de Galilea a Jerusalén con mucha frecuencia y han llegado aquí en el capítulo 7 a la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Y Jesús ha estado haciendo muchos milagros. Jesús acaba de estar explicándoles que Él ha sido enviado de Dios, que Él nos envió, pero que fue enviado de Dios y que Dios es su Padre. También ha estado retándoles a los que le escuchan, si ustedes en realidad creen en Dios, van a creer en mi doctrina, que lo que yo les digo es verdad. Entonces, por esos milagros, por esas enseñanzas, por esos retos, muchos están creyendo en Él. En 7:31 dice, muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que esta que hace. En otras palabras, ellos estaban preguntándose, ¿qué más necesitamos de ver para creer? Cuando venga el verdadero Cristo que estamos esperando, necesitamos ver más milagros, ya los está haciendo. Y también te haría esta pregunta, ¿tú necesitas ver más cosas que Dios te muestre si tú no has creído en Él para que entregues tu vida? No creo, porque ya has visto a Jesús en acción a todo tu alrededor. Entonces ellos están siendo convencidos que Jesús es el Mesías. Y en el versículo 32, los judíos, los líderes quieren prenderlo, quieren arrestarlo. Pero quiero darles un poquito de trasfondo de esta fiesta. Están en plena fiesta, están en Jerusalén, están en el templo. Y esto es para que podamos entender lo que Jesús va a decir. En esta fiesta había muchas costumbres, la fiesta de los tabernáculos, muchísimas costumbres. Una de esas costumbres es que juntaban ramas para hacer júbilo, para sacudirlas, para dar para una procesión, y hacían júbilo con esas ramas. Y puedes leer todo esto en Levítico 23, 40 al 44. Dice que en la fiesta de los tabernáculos, el primer día, deben tomar para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año. Este será un estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Las celebraréis en el 7º mes. Entonces, en la fiesta de tabernáculos recogían estas ramas, hacían júbilo, cantaban con ellas, y también hacían chozas, cabañas, casitas de paja. Y esas casitas de paja que hacían en sus propiedades es para recordarles que en un tiempo no tenían casas, que sus antecedentes estaban dando vueltas en el desierto y que Dios los liberó y les dio una tierra. Entonces, ahí en Levítico 23, 42 dice, habitaréis en tabernáculos por 7 días, tabernáculos, tiendas, chocitas, y todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Señor. Entonces sacaban ramas, hacían cabañitas, y luego también había una procesión muy interesante. Y lo que pasaba es que el sacerdote principal salía del templo y se marchaba hacia un lugar donde salía agua de una piscina de agua, de un manantial, y esa agua que estaba afuera de la ciudad, que venía por un acueducto,
atrás de la montaña del templo era un acueducto que venía agua de una manantial, que era una agua que decían agua viva. Entonces él llenaba su jarra de esa agua viva y lo traía de regreso al templo y daba vueltas al altar. Entonces todo esto lo estaban haciendo para señalar que en el futuro iba a haber una celebración ahí mismo en Israel. Y esa celebración era que un día el Mesías iba a venir y que iba a derramar agua viva, iba a derramar su Espíritu Santo sobre la nación de Israel. Era un rito que se hacía para celebrar ese futuro reino que iba a ser establecido del Mesías. Y en Zacarías, porque aquel día, el día que venga el Mesías, sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad de esas aguas vivas iban a brotar hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en el verano, en el invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces ese rito que hacían para esta fiesta, lo mismo, para señalar el día que el Mesías iba a establecer su reino, que iba a derramar aguas vivas de un manantial y que esa agua viva iba a correr por todo Jerusalén y era una señal del futuro reino. Entonces cuando celebraban este rito, había júbilo, había sonido de trompetas, bailaban, leían salmos. Entonces todo señalaba al futuro establecimiento del reino de Israel, el Mesías, el agua, el derramamiento del Espíritu, y era el día más especial de la fiesta. Todos celebraban. Y fue en este momento, ya al final día de esa fiesta, donde muchas personas creen que fue cuando Jesús clamó lo siguiente. Miren otra vez el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, el día donde daban vueltas al altar con el agua viva, donde cantaban himnos y salmos y se regocijaban con mucho júbilo, dice, en ese día Jesús se puso en pie, y muchos piensan que lo hizo en el momento que se derramaba esa agua viva sobre el altar. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? ¿Por qué se espera hasta el último día de la fiesta para hacer esta declaración que si alguien tiene sed, que venga a él y beba? Porque lo que Jesús está diciendo es, ese Mesías que ustedes están celebrando, ese derramamiento de agua viva que va a ocurrir en el futuro reino, esta celebración donde el Mesías está dando vida a Israel, yo soy ese cumplimiento. Yo soy aquel. Si ustedes quieren beber, no tienen que esperar hasta ese día. Vengan a mí y beban. Si tienen sed, ven y bebe, porque yo soy el que está derramando esa agua viva. Y él dice, esto habló Jesús de lo que habían de recibir, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos entendieron. Cuando Jesús dijo eso, muchos de ellos entendieron que Jesús estaba declarándose ser el Mesías, ser el único que podía satisfacer la sed del alma sediente. Entonces, si tú lees el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Entonces muchos creyeron, otros decían, este es el Cristo. Entonces estaban convencidos, porque por lo que Jesús había dicho era claro, más encima los milagros y la predicación de él. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén
de donde era David, ha de venir el Cristo. Entonces ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén, entonces estaban usando eso como un pretexto para no creer en él. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos creían, algunos no, pero muchos creían porque Jesús lo estaba declarando públicamente: yo soy el Mesías, yo soy el que da agua viva, yo soy el que va a establecer el reino, yo soy el que da el Espíritu Santo. Si tienes una necesidad espiritual, ven a mí y bebe. Y la gente, muchos creían y muchos endurecían el corazón. Entonces, ¿cuál es la lección aquí para nosotros? Hay varias lecciones en el capítulo 7, pero vamos a ver las que más tienen que ver con los versículos 37 al 39 solamente. Okay, primero de todo, Jesús está obviamente, y este es el objetivo principal de Juan, declarando que Él es el Mesías. Él es el que ellos habían estado esperando. Él algún día iba a establecer su reino y Él algún día iba a derramar el Espíritu de Dios, simbolizado por esas aguas vivas, esos manantiales que iban a brotar de Jerusalén hacia afuera. Entonces, eso es lo principal, esa es la lección principal. ¿Para qué? Para que tú creas, para que yo crea, para que los que estaban rodeando ahí crean, para que todos los que leían el libro de Juan creyeran en Jesús como el Salvador, el Mesías, el único que nos puede satisfacer el alma. Y número 2 es precisamente eso, que hay una satisfacción de la sed espiritual de que una persona puede tener por venir a Jesucristo y adorar a Jesucristo. Por eso es que Jesús se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús reconoce que el ser humano tiene una sed espiritual. Jesús reconoce, aunque quizás uno no lo reconozca, que las personas todas tienen una sed espiritual. Él sabía que esas personas en esa reunión, en ese festival, tenían una sed espiritual. Y Jesús está diciendo: si tú tienes ese anhelo de llenar tu alma vacía, si tú tienes un deseo por vida espiritual que puede cumplir tus anhelos más profundos, ese rito que ustedes están celebrando, yo soy el cumplimiento de ese rito. Vengan a mí y beban ya. Entonces Dios les está animando, les está mandando a que vengan a Él para beber, y no solamente a ellos, pero a quienes más, a nosotros. Y yo pienso que muchas veces nosotros aparentamos como si todo está bien. Si no tenemos grandes necesidades, que todo está en orden, algunas veces queremos mostrarnos a ser cristianos maduros y que estamos progresando en la vida cristiana, pero muchas veces nosotros como cristianos, porque muchos que estaban en ese grupo eran verdaderos creyentes, sin embargo, ellos tenían y nosotros tenemos necesidades, tenemos anhelos, y estamos buscando llenar esos anhelos con cosas que no corresponden. Pero Jesús quiere que ellos sepan y que nosotros sepamos que esa necesidad, ese vacío, esa satisfacción que buscas en tantos lugares, solamente la vas a llenar cuando tú vengas a mí, me adores a mí, me experimentes a mí. Yo soy el único que puede cumplir ese anhelo. Y si ustedes se acuerdan, eso es tan importante para Jesús, que Jesús tomó un día, un viaje, y Él pasó por un pueblo donde la gente no quería a los judíos, y era el pueblo de Samaria. Y Jesús fue a un pozo de Jacob buscando algo de beber porque tenía sed, y ve a una mujer samaritana. A ella fue para hablarle de la salvación y le pidió algo de beber. Y ella le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío y siendo hombre, hablas conmigo, una mujer, que ustedes no tratan con nosotros, especialmente hombres con mujeres? Entonces Jesús le dijo a ella, Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, Él es el don de Dios para la humanidad. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, o en otras palabras, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Otra vez, Jesús está
buscando cumplir la sed y satisfacer el anhelo espiritual de las personas. Entonces, luego, después que le comenta que él está ofreciendo agua viva a ella, él le habla del agua normal, el agua en el pozo. Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cómo es que uno puede apropiarse, adueñarse de esa vida, de esa agua viva que va a brotar para vida eterna? Por medio de la adoración, por medio de venir a Jesús en adoración, en rendimiento, en obediencia. Y Jesús le dice a la samaritana en el 4:22 de Juan, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Juan 4 y Juan 7 están conectados. Jesús dice, yo quiero que tú tengas agua viva, y yo quiero que tengas satisfacción en tu alma. Entonces tienes que convertirte en una adoradora. Puedes hacerlo ahí donde estás. Y si tú adoras en espíritu, que es de tu interior, no te enfoques en un templo, no te enfoques en un monte, y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tú vas a recibir esa llenura. Entonces, eso es lo que Él está ofreciendo, eso es lo que Él nos está ofreciendo. Y para muchos de nosotros ha sido tanto tiempo que no hemos estado así llenos de entusiasmo y de gozo en nuestra experiencia personal e íntima con el Señor, que estamos acostumbrados que eso es normal, que nunca debe haber un entusiasmo, nunca debe haber un gozo profundo, que las lágrimas eran cosas del pasado, pero esa plenitud es algo que Dios quiere que experimentes en tu vida personal. Y en 1 de Juan capítulo 1, Juan dice que es por medio de comunión con Jesús, y por medio de eso Juan dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esto es algo que Dios nos ofrece. Y quizás estás pensando en este momento, sí, yo necesito ese poder para evangelizar, yo necesito ese poder para enseñar, yo necesito ese poder para ejercer dones y para vivir la vida cristiana. Y es bien, eso es algo que ocurre, pero eso no es lo que Jesús está hablando ahorita. Él está hablando de cumplir una sed, un anhelo personal. Esas cosas, esas manifestaciones son un subproducto, van a resultar, pero primero tienes que venir, primero tienes que adorar, primero tienes que experimentar, primero tienes que gozarte y deleitarte en el Señor. Y si tú desarrollas ese anhelo y esa sed de Dios, como lo hizo David, ahí es donde todo comienza, ahí es todo. Pero como les digo, el mundo y la abundancia, los deseos, los años que pasan, nos apagan ese anhelo. Se tiene que cultivar, se tiene que desarrollar, tiene uno que pasar tiempo en sus rodillas, tiene uno que meditar. Si tú no meditas en la palabra de Dios y en Dios, y tomas ese tiempo sin ninguna otra distracción, entonces no vas a llegar a ese punto de adoración y de gozo, y vas a gozarte de esas aguas vivas. En el Salmo 42, y este es el Antiguo Testamento, aquí David ni siquiera tenía el Espíritu Santo morando en él, venía sobre él, pero no moraba en él. Sin embargo, él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía. Y hermanos, la realidad es que todos tenemos una sed para Dios. Dios nos diseñó a todos como adoradores. Por eso es que algunos adoran el dinero, algunos adoran sus cuerpos, algunos adoran el poder,
porque hemos sido diseñados como adoradores. Todos adoramos algo. Algunos adoran a sus hijos, algunos adoran sus carros, algunos adoran su cónyuge, porque tenemos eso en nosotros. Queremos adorar, queremos entregarnos, queremos dedicarnos a algo. Y el Señor nos está mostrando que debemos poner esas energías, esa adoración sobre Él, y no hay nada más que lo puede llenar. Y el Señor quiere que seamos felices, seamos llenos, seamos bendecidos, pero solamente va a ocurrir cuando tienes a Dios en su lugar correcto, que Él es la principal persona de tu adoración. Esa es la única manera. Uno no va a ser satisfecho con compras, con relaciones, con entretenimiento, con vacaciones, con ese logro que tanto estás esperando y buscando. Esa meta, ese objetivo quizás es buena, quizás es para la gloria de Dios, puede ser ministerio, puede ser evangelismo, puede ser la salvación de un ser querido. Aún eso no te va a satisfacer, porque nuestra satisfacción solamente viene en una persona, y esa persona es Cristo. Y por eso que Jesús dice: ven a mí, seas creyente, seas no creyente, hagas entregado tu vida a Cristo o no. Jesús te dice: yo quiero llenarte, yo quiero satisfacerte, quiero que desarrolles una sed, y quiero satisfacer esa sed, porque estás dando todo tipo de vueltas y no la estás encontrando. Entonces, hemos visto que Juan escribió esto para, número uno, mostrar que Jesús es el Mesías, el símbolo de la fiesta, el que cumple el rito que celebraban en el día de los tabernáculos. Segundo, para enseñarnos que la única persona que puede satisfacer la sed espiritual que todos tenemos, porque todos somos adoradores, es viniendo a Cristo, bebiendo de Él, adorándolo a Él, recibiendo de Él, que es algo bueno, es algo que Él no solamente te ofrece, pero te manda. Ven a mí, no es una sugerencia. Te quiero llenar, te quiero dar, te quiero bendecir, ¿verdad? Y número tres, es una pregunta. ¿Cómo es que uno bebe? Quizás ya se ha mencionado, pero hay que enfocarnos. ¿Cómo es que uno va a beber de esa agua que está brotando para vida eterna? Versículo 38. ¿El que qué? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree. ¿Cómo es que uno cree? ¿Cómo es que uno viene a Jesús? Dice, como dice la Escritura. No es como yo pienso, no es como yo quiero, no es en el momento o de acuerdo a mi propio entendimiento, es como dice la Escritura. Si yo creo en Jesús, como dice la Escritura, entonces de mi interior van a correr ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que requiere la Escritura? ¿De qué manera me debo yo debo creer en Jesús para experimentar estos ríos de agua viva que hablan del Espíritu Santo? Lo que dice la Escritura es que necesitamos venir a Jesús confiando que Él es el único que nos podemos salvar. El Evangelio es que uno no se puede salvar, uno no puede confiar en sus obras, en sus esfuerzos para ser salvo. Necesitamos venir a Él como pecadores, confiando en que Él y solamente Él y su sacrificio en la cruz puede pagar nuestra deuda, porque Él pagó, murió y resucitó el tercer día, arrepintiéndonos. La Biblia enseña bien claro que uno se tiene que arrepentir de sus viejos pecados, dejarlos atrás. La Biblia dice que creer en Jesús es tomar tu cruz, significa dar tu vida por Él, seguirlo, amarlo a Él sobre todas las cosas. Todas estas son implicaciones de la fe, pero sin embargo estas son cosas reales que nos demuestran cómo es que debemos creer en Jesús. No es que yo agrego a Jesús a mis planes, es que Jesús es mi Señor, es mi Dios, y Él controla mis planes. Estamos hablando de amarlo a Él sobre todas las cosas, rendirnos, adorarlo a Él como la samaritana. ¿Por qué Jesús le habla a la samaritana de adorar? Como ella no conoce a Dios, porque Dios está mandando a que adore inmediatamente.
adorar, estudiar las Escrituras. Uno no puede conocer a Dios si uno no se empapa de las Escrituras. Entonces, no solamente eso, pero anticipar, creer que Él quiere derramar su Espíritu, llenarte de deleites, de gozo. Y si usted no es un creyente, usted necesita comenzar con venir a Cristo, con arrepentirse, con entregar su vida a Jesucristo. Quizás usted ha estado diciendo, yo creo, pero nunca ha creído como dice la Escritura, nunca se ha rendido, nunca se ha entregado. Y si somos creyentes y ya nos hemos entregado a Jesucristo, entonces necesitamos adorar. Necesitamos reconocer que en Cristo hay satisfacción. La Biblia dice que hay placeres a su diestra, una intimidad con Dios, dejar las cosas a un lado, pasar tiempo con Él en oración, no como una exigencia, una presión, o tienes que hacer esto, o te vas a ir al infierno, nada que ver. Estamos hablando de una invitación y el Señor te dice, ven a mí, quiero llenarte. En el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jehová es alguien en quien tú te puedes deleitar. En Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego dice en el versículo 2, ¿por qué gastas dinero en lo que no es pan? ¿Por qué estás tratando de satisfacer tus anhelos más profundos con lo que no es pan? Tu trabajo con lo que no satisface. Oídme atentamente y cómeme el bien, y se deleitará tu alma con grosura. ¿Quieres estar lleno, contento, feliz? Dios dice, te lo ofrezco, pero ven a mí y bebe de mí. No busques en otros lugares, porque no lo vas a encontrar. Entonces, si tú vienes a Cristo con ese anhelo, con ese enfoque de glorificarlo a Él, deleitándote en Él, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Otra vez, versículo 38, de su interior correrán. No solamente dice gotas, pero ¿qué? Ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ¿saben qué, hermanos? Jesús ya ha sido glorificado, ya ha sido crucificado, exaltado y glorificado a donde estaba antes. El Espíritu Santo ya ha sido derramado. En el capítulo 2 del libro de Hechos, la iglesia nació el día que el Espíritu Santo fue derramado. Entonces, ahora ya existe esta realidad. Si tú crees en Él, como dice la Escritura, en ti mismo, en tu interior, puede estar fluyendo, no gotitas, pero ríos, manantiales de agua viva. Y otra vez, está hablando de la vida de Dios brotando en tu ser, y no solamente brotando, pero derramándose para bendecir a otras personas, para poder no solamente gozarte y deleitarte, pero otras personas van a poder ser animadas, van a poder ser bendecidas, van a poder recibir una palabra de aliento, van a poder ver un ejemplo que les va a refrescar, que les va a llenar de gozo, porque están corriendo esas aguas, ¿verdad? De ahí sale el evangelismo, de ahí sale la enseñanza, de ahí salen los dones, de ahí sale la palabra de ánimo, de ahí sale la sabiduría que otro ser necesitado necesita, pero comienza en ti, ¿verdad? Dios no está allá afuera. Dios, bendíceme, derrama tu bendición. No, la bendición está adentro, solamente lo tienes que reconocer y tienes que buscar al Señor en oración y adoración para que ese Espíritu tome control de tu vida. Y así es la manera que ocurre. Nosotros no somos personas vacías, inútiles, nosotros no somos personas sin vida, sin dinámica, somos seres en quien Dios ha puesto una reserva de vida espiritual
para satisfacer tu sed y la de otras personas. En Colosenses 1:27 dice la Biblia que este era antes un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Dice, misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto era algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero el Señor dice, este misterio ha sido revelado, y es que Cristo puede morar en ti, y no solamente es una bendición, pero es algo que te da esperanza de que un día vas a ser glorificado. En Efesios 1:13, hablando de lo mismo, dice que en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos que hemos recibido a Cristo tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir una vida llena, recta, una vida llena de gozo, de habilidad de ministrar a otras personas. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo ya está en ti. Colosenses 2:10, eres completo en Él. ¿Okay? Entonces Juan 7:37-39, lo podemos decir de esta manera: el derramamiento del Espíritu, la vida de gozo, la vida de Cristo ha sido derramada en tu vida, y ahora puedes experimentarlo a Él aquí y ahora, si es que has creído en Jesús, como dice la Escritura. ¿Okay? Entonces, como les dije hace unos momentos, yo tengo las mismas tendencias de cualquier otra persona, de andar no lleno del Espíritu, triste, con dudas. Y lo que he notado es que, siendo cristiano, yo necesito hacer tiempo para acercarme al Señor. Necesito hacer un tiempo cada día, poner todo a un lado, no solamente leer, pero meditar en quién Él es, meditar en su persona, y sea leyendo tu Biblia, sea leyendo libros, especialmente leyendo los Salmos, y uno comienza a considerar y a meditar. Esa palabra te estimula, esa palabra te abre tu entendimiento, y comienzas a ver a Cristo, al Señor en toda su santidad, en toda su gloria, y te ves a ti mismo ahí recibiendo bendición, todo lo que Él ha hecho en tu vida, y tú sabes que tú no lo mereces. Y lo que produce eso en ti es un corazón lleno de gratitud, y conforme comienzas a expresárselo, a darle gracias, a cantarle, puede ser que llores, puede ser que no llores, pero lo más que tú te expones a la palabra y estás en la presencia del Señor y pones a un lado todas las otras cosas y encuentras tu contentamiento en Él, Él te va a llenar y Él te va a ministrar. En el Salmo 34:8 dice: prueba y ve que el Señor es bueno. Él te invita, esa es tu porción como un hijo de Dios. Entonces te animo que hagas esto un hábito, desarrolles una sed con el Señor, que solamente Él puede satisfacer, porque, como les digo, hay muchas bendiciones que Dios nos da y muchas veces nos gozamos en ellas, pero el Señor quiere que encontremos nuestra satisfacción en Él. Entonces, en conclusión, Jesús es el Mesías. ¿Cómo sabemos? Porque Juan dice, Él dijo que Él es el que iba a derramar el Espíritu el día de los tabernáculos. Tienes una sed por Dios que muchas veces no reconoces y la llenas con otras cosas. Oh, es que necesito esto, necesito lo otro. El Señor dice, no, tu sed es por mí. Y la manera que la vas a satisfacer es adorándome a mí, y luego todas esas cosas van a estar en su lugar correcto. Necesitamos creer en Jesús como dice la Biblia, no a nuestra manera. Ejerce fe, pero de la manera que dice la Biblia, ¿verdad? El resultado será que
ríos de agua viva, satisfacción, llenura para ti, gozo y recursos espirituales para los que te rodean. Esa es la manera que vas a poder. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿verdad? Y lo que quiero que hagamos aquí al final del servicio es que tomemos unos momentos de invitar a los que tienen alguna necesidad de pasar aquí al frente y recibir oración. Entonces, si por favor ustedes pueden pasar, y mi esposa puedes pasar conmigo para orar por a cualquier persona que necesite oración. Y si Cintia puedes tocar antes de la última una alabanza y media. Para los que necesiten oración, necesitas estar lleno de Dios, necesitas recibir a Cristo, tienes algún problema, busca de Dios en oración y Él te va a responder, Él te va a ayudar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en este momento que nos ayudes a creer este pasaje. Nos ayudes a creer que tú nos estás invitando a experimentar una vida diferente a la que da el mundo, donde ellos se llenan solamente por cosas, por eventos, por el hecho de que las cosas están bien en sus vidas, y que nos ayudes a experimentar esta vida eterna que está en Cristo, esta vida que fluye de ti hacia nosotros. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti en este momento, pedir que nos perdones de nuestros pecados, ayúdanos a creer como dice la Escritura, ayúdanos a no dirigir nuestras propias vidas, buscando, Señor, por todo lugar manantiales de agua que nos satisface, pero ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a beber de ti, sabiendo que tú eres el único que nos puede llenar, Señor. Danos un nuevo comienzo el día de hoy. Tráenos a tu presencia, Señor. Te necesitamos, estamos desesperadamente necesitados, tenemos problemas, tenemos deseos y a veces nos abruman, nos confunden, Señor. Pero, Señor, sabemos que por medio de tu Espíritu y por medio de la comunión íntima contigo y la oración, podemos tener una mejor perspectiva, Señor. Te ruego que nos humillemos ante ti en este momento y podamos venir a pedir y a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita oración, por favor, pase aquí al frente. Podemos pararnos.
Gracias, hermanos. Vamos a orar. Como les comenté hace unas semanas, nosotros no estamos teniendo un evento aquí mañana, pero la iglesia de Chino Valley Community Church sí está teniendo su evento. Si ustedes buscan venir, todos estamos invitados, pero el evento que habíamos pensado quizás que íbamos a hacer simplemente no lo hicimos y pueden ustedes disfrutar en casa con sus familias. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por animarnos en este tema de que podemos encontrar nuestra satisfacción en ti, Señor, en tu persona, en la intimidad, en la oración y por medio del Espíritu Santo. Gracias te damos por la cruz, porque la cruz fue lo que hizo todo esto posible, Señor. Tú pagaste nuestra deuda en esa cruz, Señor. Tú tomaste nuestro lugar. Tú condenaste el pecado en la carne, ahí en esa cruz, Señor. Por tus llagas hemos sido nosotros sanados, Señor. Gracias que no solamente quisiste limpiarnos del pecado, pero rompiste el poder del pecado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, que no solamente nos dice salvación, pero nos has dado plenitud de gozo en una relación personal e íntima contigo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esta invitación que tenemos, a entrar al trono, a tu presencia, Señor, y a recibir ayuda, a recibir la llenura fresca de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, este día. Te ruego que nos uses para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer esos manantiales que pueden ser una bendición para los demás. Gracias, Señor, te damos por amarnos tanto y mostrarnos en una manera palpable quién tú eres, Señor. Te pido por cada persona que pasó aquí al frente con necesidades, Señor, y por cada persona que por cualquier razón no pudo o no quiso en este momento pasar. Yo sé que aún tienen necesidades, aún tienen cargas, aún quieren ver que tú hagas algo en sus vidas, algo que solamente tú puedes hacer. Te los encomiendo, Señor, te los pongo en tus manos, Señor. Te pido que les concedas esos deseos piadosos de su corazón, Señor. Y te pido, Señor, que ellos estén alertas a lo que tu Espíritu les está diciendo que hagan o no hagan, porque tú dices, Señor, no solamente que debemos pedir, pero debemos también buscar y tocar. Y a veces esas respuestas vienen por medio de algo que tú nos estás dirigiendo, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Ayúdanos, que necesitamos desesperadamente, y llévanos a todos a la casa con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Despedidos, hermanos.